Ahora sí, pero estamos al aire, estamos transmitiendo en vivo e en directo esta nueva charla granadera organizada por FIFRA y que cuenta como siempre con el auspicio del IPCBA. Estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de FIFRA y es un gusto para mí y para todos los que formamos parte de la entidad volver a verlos, a charlar y a conversar sobre cómo se presenta la economía agropecuaria este año, realmente después de una seca tremenda, insólita, inédita, extraordinaria, que dejó y va a seguir dejando secuelas realmente perjudiciales para el sector, para las empresas, para las personas que trabajan en las empresas y para toda la economía y la sociedad argentina, que creo todavía no se percata del daño que causó la sequía y de la interrelación que hay entre el sector agropecuario y su día a día, ¿no? Lamentablemente. Hoy vamos a conocer la situación agrícola de la mano de Gonzalo Augusto, de la Bolsa Economista, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y Fede Santangelo después nos va a contar cuál es su análisis de cómo ve el sector y cuáles son las perspectivas del rubro ganadero. Mientras tanto, y mientras se va sumando gente, le damos el pase a Daniel Urcía para que haga el saludo correspondiente y después arrancamos con la charla de Gonzalo. Dani. Sí, gracias Nico. La verdad que un agradecimiento especial a la Bolsa de Cereales de Córdoba, que hemos coorganizado este encuentro. Agradecerle a todos ustedes por acompañarnos. Ya la gran mayoría conoce un poco cuál es la intencionalidad, la mecánica de este tipo de encuentros. Gonzalo, yo le decía recién, está muy requerido estos últimos días, con muchas charlas. Yo creo que la Bolsa está dentro de las entidades que mejor información y análisis de esa información realizan en el país. Para Córdoba en particular, la situación del maíz, de la soja, de lo que puede pasar con el trigo, es realmente importante, está dentro de las primeras producciones nacionales de estos cereales, y va también de la mano lo que ocurre con la ganadería. Siempre explicamos que en Córdoba se engordan, se terminan el doble de los animales que nacen en Córdoba, y justamente por la existencia que tenemos de estos alimentos que facilitan la terminación. La vaca tiene que estar donde está el alimento, y el frigorífico debería estar donde está la vaca. La primera etapa la venimos cumpliendo, la segunda seguramente va a llevar un tiempo más, pero en algún momento la realidad lleva a que esa cuestión de eficiencia ocurra, y seguramente vamos a ver un crecimiento de la industria frigorífica y de la faena de Córdoba, por la sola razón de que las vacas van a estar en terminación en Córdoba. Como novedades, digamos, de hoy, les cuento que se hizo la asamblea del instituto, que ya está en funciones como presidente el doctor Jorge Grimberg, representante de CRA. También en el día de la fecha hicimos el acuerdo salarial con la Federación Gremial del Personal de la Carne, acuerdo que contempla una recomposición salarial del 48%, rápida y madura, porque la semana pasada se celebró la primera audiencia y creo que fuimos capaces en una semana de entender la situación de ambas partes, ¿no? Tanto el personal como el empleador, de que esta recomposición es necesaria, y se logró plasmar en un acuerdo que, en virtud de seguramente lo que vamos a escuchar hoy durante la charla, la difícil situación que tiene el sector, la producción ganadera con sus problemas, la industria que arrastra problemas que siempre hemos comentado, que son estructurales, con un valor del subproducto muy deteriorado, que yo le voy a pedir después al presidente de AFICA, el contador Serino, que haga una breve referencia a esta situación al final de la charla, y seguramente vamos a escuchar a Federico, que
que nos va a recordar que en la última charla del año pasado su colega y socio anticipó que la recomposición de precios de la hacienda se iba a dar en febrero. Así que creo que tenemos mucho para escuchar, para aprender y bueno, simplemente Nico, démosle paso a los que saben y si hay alguna pregunta para el final de la jornada que pueda responder, con gusto seguiré participando. Creo que Fede acertó en la fecha en la que se iba a dar la recomposición del precio y me parece que también en el porcentaje, Dani, de suba del precio de la hacienda. Después le vamos a preguntar a Fede Santangelo si acertó en las dos cosas, en la fecha y el porcentaje. Pero mientras tanto le damos el pase a Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, para que nos cuente, bueno, qué deja la sequía de la campaña agrícola en la provincia y también si se puede adelantar algo de la perspectiva de lo que viene. Gonzalo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias Nico por la presentación, gracias Dani y Dante por la invitación, a Vero por la organización. Sigo muy contento de estar de nuevo en las jornadas granaderas y ya me siento un poco parte para hablar de estos temas. Y como decía, estamos muy solicitados porque estamos en, creo que una de las campañas más complejas de los últimos años, por lo menos yo hace 14 años que estoy trabajando para el agro y es la peor campaña sin duda que estamos viviendo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de ese impacto que va a tener para la provincia de Córdoba, algunos números respecto a la producción que estamos esperando, tanto de maíz como de soja. Pero para eso lo que nosotros necesitamos primero es entender dónde estamos parados hoy, cómo está el mundo, cómo están los precios, qué podemos esperar en los próximos meses, y eso obviamente va a definir el impacto económico que puede llegar a tener y obviamente también para tanto los productores agrícolas como para los transformadores de ese grano en proteína animal para saber qué es lo que puede pasar con los precios de sus principales insumos. En primer lugar, lo que es el contexto mundial. En Estados Unidos la inflación, perdón, ahí se pasó, se está desacelerando. Luego del año pasado donde tuvimos niveles muy altos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, pero para tenerlo como referencia, tuvimos uno de los mayores niveles, y ya este año se empezó a retroceder, a volver a niveles normales, si bien todavía siguen niveles elevados, y eso fue producto de la política monetaria de Estados Unidos, que hizo aumentar muy fuerte la tasa de interés, y eso generó que los precios comiencen a calmarse, a disminuir su ritmo de aumentos. Pero sin embargo, más allá de esta noticia que la inflación se está desacelerando, la Reserva Federal dice que va a seguir aumentando la tasa de interés, la aumentó hace unos días, pasó del 4,50 al 4,75%, y que dice que la va a seguir subiendo hasta alcanzar un nivel cercano al 5,5%. Y para que ustedes vean, que acá se puede ver en este gráfico, que esos niveles los tuvimos allá por 2015, 2007, 2008, previo a la crisis internacional que tuvimos económica, la crisis de las hipotecas en 2008, donde tuvimos un gran aumento en las tasas de interés y provocó ese derrumbe en el mundo financiero. Y hoy estamos en niveles similares a los que tuvimos en ese momento, son niveles muy elevados, y eso genera, o es una noticia negativa para los precios de los granos, básicamente porque muchos fondos, mucho dinero que ha ido dando vuelta, se empieza a ir a opciones financieras, a bonos del Tesoro norteamericano, que ofrecen tasas más atractivas, y eso desinfla la presión sobre los commodities agrícolas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tuvimos también, una de las noticias que impactó sobre el precio de los granos, fue el clima más seco, o la sequía que atravesamos y que todavía no se ha ido del todo en Argentina, y en el sur de Brasil principalmente, no así en el resto de Brasil, porque ya vamos a ver otros números que no condicen con esta situación, pero el clima más seco en Argentina le dio un sostén a los valores. Por otro lado tenemos la economía china, que se viene recuperando más rápido de lo esperado, pero como contrapartida
tenemos la aparición de focos de peste porcina, que ya la hemos tenido unos años previos, que eso lo que genera es una presión también negativa sobre los precios, porque al aumentar la mortandad de los cerdos, disminuye la demanda de alimentos, disminuye la demanda de pellets de soja, entonces eso genera un efecto negativo sobre los precios. Y por otro lado, otra de las noticias es el tema del conflicto Rusia-Ucrania, que siempre nos va manteniendo expectantes a ver de qué es lo que puede llegar a pasar y cómo se va desenvolviendo, porque son dos jugadores importantes en lo que es el mercado triguero, tanto Rusia como Ucrania, y lo que es Ucrania en el mercado maicero. Pero han llegado a un acuerdo hace un par de semanas donde se prorrogó el acuerdo del corredor del Mar Negro para exportar granos. Entonces esto brinda cierta tranquilidad en los mercados, que la provisión de granos de la producción que hacen estos países va a seguir saliendo a los mercados globales. También hoy salieron algunos rumores de la nacionalización de la comercialización de granos en Rusia. Bueno, esto siempre hay que tenerlo presente y hay que ir siguiéndolo porque generan impactos que son bastante importantes, por lo menos lo que pasó el año pasado, que generó un aumento muy grande de los precios. Pero por ahora, con esta prórroga, con esta provisión de granos por parte de Rusia y Ucrania que pueden exportarse, generan cierta calma en los mercados. Es decir que cuando vemos el contexto internacional, a diferencia de lo que pasó el año pasado, y principalmente por lo que es los componentes financieros, lo que es la tasa de interés, vemos precios en el mercado internacional de los principales commodities en niveles más bajos. Esto para que nos quedemos como conclusión de esta primera parte. A nivel local, dos diapos relacionados a esto, principalmente que están vinculadas con el tipo de cambio. Hacia finales del año pasado, acá lo que tenemos es, por arriba de la línea azul, es la tasa de inflación mensual, y por debajo la tasa de depreciación mensual. Como vemos, durante todo 2021 y parte de 2022 se mantuvo por debajo la tasa de depreciación que la inflación. Esto quiere decir que el tipo de cambio se fue atrasando, y si bien lo quisieron acelerar el año pasado y a principios de este mes, donde de este año, donde la tasa de depreciación superó lo que fue la tasa de inflación para tratar de recuperar ese atraso, ya estos últimos 2 meses la tasa de depreciación se ubicó por debajo de la tasa de inflación, que fue muy elevada, y eso sigue generando un atraso cambiario, lo cual no es ninguna novedad para todos nosotros, pero bueno, acá para verlo gráficamente. Y también cuando vemos lo que es la brecha entre el dólar formal e informal, que hay, como indican las flechas, que van bajando hacia finales del año, y en marzo, abril, mayo, cuando entra la cosecha, ahí el dólar informal empieza a caer esa brecha. Después sube, vuelve a bajar en esa época, en la época de cosecha, sube hacia fin de año, y este año lo que estamos viendo es un aumento de esa brecha justo cuando estamos por empezar a cosechar, y esto también está vinculado básicamente a la menor disponibilidad de dólares que vamos a tener, producto de la gran caída en la producción agrícola, que ya vamos a ir viendo más adelante. Pero hoy la brecha está en torno al 100%, y bueno, esto también genera muchos problemas a la economía, muchas distorsiones, a la cual obviamente ninguno de los que estamos presentes somos ajenos a esta realidad. ¿Y qué pasa con los precios de los granos? Teniendo en cuenta aspectos relacionados a la producción, intrínsecamente relacionados a los granos. Lo que es soja, si bien el sur de Brasil, como les comentaba, tiene algunos problemas de sequía, pero todo lo que es el resto de las regiones productoras le está yendo muy bien. Hoy están esperando una cosecha de más de 150 millones de toneladas de soja, lo cual es una producción récord. Son más de 25 millones de toneladas respecto al año previo, y se constituye como el primer productor de soja del mundo, por delante de Estados Unidos, ya por tercera campaña consecutiva. Y ellos están en plena cosecha. Acá ven, de este lado se puede ver el avance, están en un torno al 70% de la cosecha, cuando lo normal es un 76%.
vienen un poco retrasados por exceso de lluvias en algunas zonas, pero las estimaciones de producción prevén que se va a cosechar en tiempo y forma y que no va a haber pérdidas importantes y que se va a consolidar ese volumen récord. En cambio, en Argentina lo que estamos viendo es una de las peores campañas de los últimos años, con solamente 27 millones de toneladas, que esto es lo que estima la bolsa de Rosario, pero si vemos lo que es la bolsa de Buenos Aires, están hablando de 25 millones de toneladas. Y acá a la derecha pueden ver cómo fueron bajando mes a mes las estimaciones, producto de los diferentes fenómenos meteorológicos, principalmente la sequía, que llevó a reducciones en las estimaciones de producción. Pero bueno, más allá de esta caída en la producción argentina, Brasil más que compensa esas pérdidas. Entonces el mercado, si bien se preocupa por las pérdidas argentinas, pero cuando ve lo que puede proveer Brasil, eso genera calma en los mercados porque va a aportar más de lo que pierde Argentina. Entonces, cuando vemos los precios en el mercado de Chicago, vemos que los precios se mantienen en niveles elevados, no como el año anterior, el año pasado, donde tuvimos niveles récord de los precios de soja, de maíz, pero empiezan a caer producto del contexto internacional y también de la situación de productivas, principalmente lo que es Brasil. Entonces, para que quede claro lo de soja, precios por debajo de los que tuvimos el año pasado, no como los que tuvimos 2019-2020 que eran muy bajos, pero sí precios que son relativamente buenos. Y algo muy importante que está relacionado con lo que es la tasa de interés, que son la posición neta de los fondos especulativos en Chicago. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estos fondos están comprados, que es cuando son positivos, quiere decir que están esperando subas de precios. Y acá lo que estamos viendo es que lo esperaban al principio de año, con la mala cosecha que venía básicamente Argentina, pero ya con los aumentos de la tasa de interés han empezado a desarmar esas posiciones y ese desarme de posiciones genera caídas adicionales en los precios de la soja en el mercado internacional. Y cuando vemos el precio de la soja en el mercado local, vemos que a partir de abril, y que esto es muy interesante, esto pasó hoy, si uno veía ayer los precios que se esperaban en abril, mayo, estábamos hablando de unos 380, 390 dólares por tonelada, pero hoy empezaron a bajar producto de los rumores de un nuevo dólar soja, un dólar agro, que ya lo vamos a ver en un ratito, que eso lo que haría es que aumente la oferta en esos meses y hace que los precios caigan, por lo menos lo que es abril y mayo. Que siguen siendo buenos precios, pero como ya vamos a ver más adelante, la productividad es muy baja y por más que los precios sean muy altos, no alcanzan a compensar y dan situaciones de pérdidas. Y acá para que veamos por qué puede llegar a haber un nuevo incentivo en la comercialización de soja, acá vemos en este primer círculo, que fue el dólar soja 1. Todas estas barritas son las toneladas de soja comercializadas en Argentina por día, y vemos cómo en septiembre hay un gran incremento en las ventas, producto de esa medida. Luego se calman o son mucho más bajas, y en diciembre, con la nueva implementación, vuelven a aumentar esas ventas. Muy lejos de lo que fue en septiembre, y ya lo que es en las últimas semanas, prácticamente se comercializó muy poca soja. Ahora en marzo tenemos algunas ventas un poco más interesantes, producto de que se empezaron a cosechar algunos lotes, pero prácticamente desde que terminó el dólar soja en diciembre, se comercializó muy poca soja. Y acá esto se ve muy claramente cuando vemos cómo fueron evolucionando las compras o las ventas de soja por parte de los productores. Esta línea son las ventas que se iban haciendo de soja el año pasado. Y esta línea es el promedio histórico, o de las últimas 5 campañas. Entonces vemos que desde el inicio de la campaña comercial, las ventas de soja se fueron
retrasando, se ubicaban por debajo de lo normal. Cuando el 31 de agosto se publica o se establece ese dólar soja, ese primer dólar soja, ahí se empiezan a acelerar las ventas de soja hasta llegar al promedio histórico. Una vez que termina ese programa de incremento exportador, de nuevo las ventas de soja se ralentizan, o sea, prácticamente se vuelven estancan, hasta que aparece el dólar soja en diciembre, donde de nuevo se impulsan esas ventas de soja hasta llegar al promedio, y cuando se termina se vuelve a ralentizar y prácticamente no tenemos ventas de soja. Entonces, lo que hoy queda por vender de la campaña pasada, más o menos se comercializó el 84% de la soja 2021-2022. Quedan aproximadamente unas 6,7 millones de toneladas de soja por vender en manos de los productores, y por otro lado hay 3 millones de toneladas entregadas ya a los acopios, a los exportadores, y que quedan por fijar precio, que en total son aproximadamente unos 6.000 millones de dólares si los evaluamos los precios de exportación. Por lo tanto, ahí está el incentivo del gobierno para incorporar o impulsar otro dólar soja, que obviamente tiene un montón de contrapartidas, ya sea para aquellos que usan a la soja como insumo, o por la emisión que significa establecer, la emisión monetaria que significa establecer un tipo de cambio diferencial para la exportación de soja. Y esto, para que lo vean cómo funcionó como incentivo, nosotros acá tenemos lo que es la evolución del dólar, del precio de soja en Rosario, valor del tipo de cambio informal. En el dólar soja 1, si nosotros evaluábamos, o sea, veníamos con un precio en la soja, transformada a dólar, billete, en 180 dólares aproximadamente. Cuando se implementa el dólar soja 1, pasamos a un precio promedio de 239 dólares por tonelada, llegando incluso casi a 265 dólares por tonelada. Y con el dólar soja 2 ya el incentivo fue mucho mayor, y si uno lo transforma al dólar informal, estamos hablando de casi 290 dólares por tonelada. Lo que pasa es que acá ya habían vendido la mayoría de los productores chicos, acá ya entraban productores que capaz no tenían las necesidades financieras que sí tenían otros productores, entonces por eso fue el incentivo más grande, y también se vendieron o se comercializaron menos toneladas. Y obviamente cuando hubo un dólar soja 1, un dólar soja 2, todo el mundo está esperando un nuevo incentivo, una nueva medida para poder vender esa soja, porque más con la brecha cambiaria que hoy está vigente, que les mostraba anteriormente, genera muy pocos incentivos a vender o a comercializar los granos. Pasando a lo que es maíz, también, de nuevo, Brasil es el protagonista acá con una producción récord, con aproximadamente unas 126 millones de toneladas, donde el principal aporte lo va a hacer lo que es el maíz safrinha, con casi 96 millones de toneladas, lo cual es un número récord impresionante, y este maíz safrinha es el que se está sembrando ahora cuando están cosechando la soja que les mostraba anteriormente. Se está cosechando el maíz de primera, que es el que está entrando al mercado ahora, que básicamente tiene un destino más de consumo interno, que acá vemos viene un poco retrasado, y el maíz de segunda, que es el que se está sembrando en este momento, casi un 90% está sembrado, que viene también un poco atrasado, producto de este atraso en la cosecha de soja, porque este maíz se siembra por encima de esa soja que les mostraba anteriormente. Que este es el maíz, que es el más importante y que tiene como destino básicamente la exportación al mercado internacional. Que esto obviamente nos influye porque, como siempre le digo, sale al mercado cuando sale nuestro maíz tardío, y en ese momento son los precios que se deprimen respecto a lo que venía. Para que se den una idea cómo vienen en Brasil, esto es de ayer, que no saben dónde meter los granos, esto es en el estado de Paraná, y cerca de Curitiba, donde una cooperativa emitió una nota donde suspenden temporariamente la recepción de maíz, producto de
la gran productividad que están teniendo, y bueno, no tienen dónde guardarlo, entonces ahora por 15 días suspenden la recepción de maíz porque no tienen capacidad de almacenaje para tenerlo. Entonces, acá estamos viendo cómo lo bien que le está yendo a Brasil esta campaña, comparado con lo que está pasando en gran parte o en casi la totalidad de Argentina. Entonces, de nuevo, y al igual que la soja, los precios del maíz están en niveles más bajos, bastante más bajos que lo del año pasado, y pueden llegar a seguir bajando. Y acá está muy influido lo que es la posición neta de estos fondos especulativos. Como les decía, cuando es positivo, que es en toda esta parte, estaban comprados estos fondos, pero en lo que son las últimas semanas estuvieron desarmando esas posiciones y generaron una caída adicional en los precios, y hoy apenas están comprados esos fondos, por lo que hay pocas expectativas de aumento en los precios del maíz en el futuro. Algo muy importante es que este viernes se publicó un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos respecto a lo que es la siembra, tanto de maíz como de soja, que ya va a empezar la campaña allá, y eso puede llegar a tener un componente adicional, pero de nuevo, tanto para maíz como soja, los precios van a estar en niveles más bajos y no van a ser los que tuvimos el año pasado. Respecto a lo que es la producción argentina, vamos a tener la producción más baja en 5 campañas. También acá pueden ver cómo todos los principales organismos de estimaciones agrícolas fueron disminuyendo mes a mes lo que fueron las estimaciones. El maíz no sufrió tanto como la soja en general, aunque va a ser una campaña muy pobre, y vamos a tener una menor disponibilidad de maíz, que se va a ver reflejado eso básicamente en menores exportaciones. Y algo muy importante que les voy a mostrar a continuación, que es con el maíz tardío. Pero acá sí, las pérdidas argentinas más que compensan las ganancias de Brasil. Y cuando vemos el precio del maíz en el mercado local, vemos que los precios en los próximos meses están bastante elevados, y luego a partir de julio, cuando se espera el ingreso del maíz tardío, empiezan a bajar. Y esto está influido básicamente por Córdoba. El maíz más afectado fue el maíz temprano, no quiere decir que el maíz tardío no lo haya sido, pero ha sido menos afectado que los maíces tempranos, y como Córdoba es el principal productor de maíz, y casi la totalidad de su maíz se hace de manera tardía, eso se ve reflejado en estos menores precios. Por lo tanto, a partir de julio, con el ingreso de la cosecha brasilera y del maíz tardío nuestro, los precios son más bajos que los que vamos a tener en los próximos meses. Y eso se refleja, para ver la falta de maíz que tenemos ahora en estos momentos, en la diferencia entre el precio del maíz temprano con el maíz tardío. Generalmente el maíz temprano siempre suele ser más caro, por eso también suele tener mejores precios, pero el maíz tardío este año particularmente tiene mayor diferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos disponibilidad de maíz ahora en estos meses, producto de lo afectado que tuvo por la sequía, y tenemos esa gran diferencia de casi $30 por tonelada entre el maíz cosechado de manera temprana y el maíz cosechado de manera tardía. Respecto a cómo se viene comercializando el maíz, ya el maíz de la campaña pasada está prácticamente vendido, o sea, el productor prefirió vender maíz en lugar de soja, y cuando vemos lo que es esta campaña que recién inicia, acá pueden ver esta linita, que es la comercialización de maíz, prácticamente se han vendido unas 8,5 millones de toneladas, que es el 24% de esas 35 millones de toneladas que les mostraba, pero son 19 millones de toneladas menos que a igual fecha del año previo. O sea, viene también ahora bastante retrasado, pero básicamente vinculado no a una decisión del productor de retener, sino una cuestión de menores de la menor cosecha que estamos observando. Ahora bien, ya para la parte final y en base a lo que vimos anteriormente, ¿cuáles son los impactos para Córdoba?
Y acá me parece interesante hacer como una recapitulación, perdón, de lo que fue la campaña en términos agrometeorológicos. En primer lugar, empezamos con escasez de reservas hídricas, producto de que estábamos en una tercera línea consecutiva, que a partir de este año se iría yendo, pasaríamos a neutro y hacia fin de año comenzaría el Niño. Entonces eso provocó que estuviéramos con perfiles hídricos con déficit. Después tuvimos heladas tardías, allá por octubre, noviembre, que eso afectó los cultivos de manera temprana. Por otro lado, tuvimos olas de calor, tuvimos 9 olas de calor, algo totalmente inédito para nuestro país, para la provincia de Córdoba en particular. Un récord de olas de calor. Después tuvimos granizos, esto es de unas zonas afectadas al sur de Córdoba, con granizo. Y lo que faltaba, que era el golpe final para algunos lotes, principalmente en lo que eran cultivos tempranos, fueron heladas el 18 de febrero, que eso también le provocó un gran daño a los cultivos. Y esto fue muy interesante porque los cultivos tardíos, con las lluvias que tuvimos hacia fines de enero, principios de febrero, parecía que íbamos a tener una buena campaña y que lo íbamos a compensar por lo tardío. Pero estas heladas le afectaron bastante a los cultivos y provocó pérdidas en los rendimientos bastante importantes. Entonces, con este escenario, lo que hizo fue que estemos hablando de la campaña, la producción de granos más baja en los últimos años, son casi 16 millones de toneladas menos que el año pasado y casi 22 millones de toneladas del récord que tuvimos allá por 2018-2019. Ahí, perdón, está mal, es la campaña más baja en 11 campañas. Es una de las producciones más bajas, básicamente por una gran caída de lo que es maíz. Acá miren, nosotros estamos estimando desde la bolsa unas 13 millones de toneladas, que si bien es elevada, si nosotros lo vemos a niveles de términos históricos, pero es la más baja en 5 campañas, son casi 7 millones y medio de toneladas menos que el año pasado, lo cual es una merma bastante importante, y que todavía no están cerrados estos números, es la última estimación que tenemos. Y esto básicamente fue porque tuvimos un área sembrada récord, pero cuando vemos los rendimientos, es uno de los más bajos de los últimos años, donde llegaría a 56 quintales por hectárea. Y como les decía anteriormente, producto de las condiciones climáticas que veníamos hablando, el 87% del maíz de Córdoba se sembró de manera tardía, obviamente muchos esperando las condiciones de humedad para poder sembrarlo. Entonces, cuando vemos, acá los rendimientos desagregados por fecha de siembra, vemos que el temprano, que generalmente en Córdoba tiene mejores rendimientos, tiene más bajos que los tardíos de primera, que son la gran proporción del maíz sembrado en Córdoba. Esto, vuelvo acá un segundo, pero es muy interesante, porque la zona núcleo, lo que es Marcos Juárez, Unión, que suelen tener los mejores rendimientos, esta campaña tuvieron rendimientos muy flojos, hablaba con productores que solían cosechar con 110 quintales, 120 quintales por hectárea, y hoy estaban cosechando con rendimientos de 30, lo cual eso obviamente no les alcanza ni para cubrir los costos. Y acá un comentario, un paréntesis, cuando hablan del consumo de maíz en Córdoba, esto los invito, es un trabajo que hicimos con el liderazgo de Fundación Mediterránea, donde pueden ver todas las actividades que componen la cadena agroindustrial y el consumo de maíz que cada una de esas actividades hace, igual también consumo de trigo, de soja, y vemos que el etanol es la principal consumidora de maíz de Córdoba, seguida por la producción ganadera. Este libro está disponible en la página de la bolsa, totalmente gratis, está lo que es la industria frigorífica, todo, pueden ver todas las actividades y pueden sacar muchos datos que les puedan ser de interés. Y acá vemos, o sea, que más allá de esta caída en la producción, seguimos consumiendo poco maíz, como decía Dani, en cuanto a la transformación del maíz en origen. Hoy, con esta cosecha que vamos a tener, que es una de las más bajas, vamos a estar consumiendo el 32% del maíz en la provincia de Córdoba. El resto se va a exportar o se va a ir a otras provincias a transformarse.
pero tenemos un largo camino ahí por hacer. Volviendo a lo que es la producción de granos, la producción de soja fue mucho más golpeada que la de maíz. Estamos hablando solamente de 6,5 millones de toneladas, casi la mitad de lo que fue el año pasado, y miren lo que estamos produciendo en 2014-2015, son 10,5 millones de toneladas menos de ese récord que tuvimos. Básicamente hay una combinación de menor área sembrada, como viene pasando todos los años, donde el maíz venía ganando terreno, pero la caída en los rendimientos hace que hoy estemos hablando de esta producción de soja de apenas 6,5 millones de toneladas, que también está habiendo muchos problemas de calidad, así que esta campaña va a ser bastante floja. Entonces, cuando analizamos lo que es las pérdidas potenciales de Córdoba, nosotros sí, con el área sembrada que teníamos el año pasado, con rendimientos normales, podríamos haber obtenido 41 millones de toneladas, y estamos cosechando unas 21 millones de toneladas. Perdón, estos números me quedaron viejos, son 20 millones de toneladas menos y 7.700 millones de dólares menos de ingresos que va a tener la provincia, donde el principal afectado es el maíz, seguido por soja, con pérdidas muy importantes. Y cuando lo vemos por departamento, en términos de dólares de ingresos, como les contaba anteriormente, lo que es la zona núcleo, Marcos Juárez, Unión, son los más perjudicados, producto de la gran caída en los rendimientos que tuvieron tanto de maíz como de soja. Y también para cerrar lo que son los resultados económicos, cuando vemos los márgenes netos, y lo dividí por zonas, lo que es Marcos Juárez, San Justo, acá zonas principalmente de maíces tempranos y soja también temprana, tienen rendimientos negativos básicamente por los grandes costos de arrendamiento. Cuando les contaba ese productor que me hablaba de 30 quintales de maíz por hectárea, y va a pagar 23 quintales de soja por hectárea. Entonces, esos productores, la verdad que esta campaña la van a tener muy complicada, y si financieramente no se manejaron adecuadamente, va a haber muchos productores en problemas. Y como vemos, lo que es el centro y norte de la provincia no estarían tan golpeados, pero más allá de eso siguen teniendo resultados negativos. Así que para ir cerrando, lo que son en términos de precio, como les decía, vamos a tener menores precios que la campaña pasada. Lo que es maíz, soja, el contexto macro internacional influye negativamente en los valores, también lo que es la producción brasilera, que está en niveles récord. Córdoba acá perdería no este número que era el anterior, sino 7.700 millones de dólares, que la verdad es una de las cifras más importantes, y eso va a tener repercusión en toda la economía, lo mismo a nivel nacional. Se está hablando de que esto podría generar un impacto negativo de hasta el 3% en el Producto Bruto de Argentina. La zona núcleo, aquellos productores de lo que es el sudeste de Córdoba, van a ser los más perjudicados. Como les mostraba anteriormente, lo que es el resultado económico va a ser negativo para gran parte de los productores. Eso va a ser un golpe bastante importante en las economías regionales. Y acá lo que yo pongo es un nuevo dólar soja o agro. Recién el secretario de Agricultura de la Nación lo desmintió, pero ahí ya hay muchos rumores de un nuevo dólar soja. No solamente un dólar soja, sino también un dólar maíz, que podría llegar a generar una liquidación de grano en lo que es abril, mayo, con la necesidad de dólares que tiene el gobierno, pero como contrapartida eso se va a trasladar tanto a los costos que tengan los productores de ganadería, de carne porcina, ganadería bovina, y eso obviamente después se va a trasladar al consumidor y va a generar un impacto negativo en lo que es la inflación. Entonces la verdad que ahí está el gobierno en una disyuntiva muy grande entre aumentar la cantidad de divisas, contener los dólares alternativos y lo que es el impacto en la inflación. Así que hay que estar atento a estas definiciones, porque
pueden llegar a generar un gran cambio en lo que son los precios con los cuales podemos estar tomando nuestras decisiones a partir de abril, mayo, cuando empiece a ingresar la cosecha a nivel nacional. Así es todo. Muchas gracias y cualquier duda a disposición. Gonza, muchas gracias por la charla y por el análisis respecto a lo que está sucediendo con la cosecha agrícola y lo que se viene, porque estas pérdidas económicas que mencionás sin duda van a tener repercusiones a todo nivel, ¿no? En la renegociación de alquileres, en el pago de insumos, en toda la cadena va a traer algún tipo de repercusión, además de los impactos en la economía nacional, y vos hacías mención a la posibilidad de este dólar soja 3. Ahora, en este sentido, se me ocurrían un par de consultas para hacerte, a ver qué opinás. Vos decías que los productores que aprovecharon el dólar soja no fueron los más chicos que se desprendieron anticipadamente del grano, sino aquellos con más espalda financiera, productores medianos o grandes. Teniendo en cuenta esto, si aparecieran incentivos nuevos de parte del gobierno a la venta de dólar soja, ¿crees que van a aceptar o van a tomar esa posibilidad o van a esperar un cambio de gobierno a ver si hay reglas nuevas de juego para el sector? Y en tal caso, ¿qué dólar soja le podría servir hoy al agricultor como para empezar a vender parte de lo que tiene en su poder, de la campaña pasada o de lo que cosecha ahora, ¿no? Bueno, la verdad que esa es la gran incógnita. Yo creo que hay muchos productores que van a tener que vender por necesidad. O sea, ¿qué pasa? El productor cosecha en mayo, junio, tiene que saldar sus deudas que incurrió el momento de la siembra. Entonces, por naturaleza, siempre hay una parte de la cosecha que se liquida en ese momento y otro lo va haciendo a medida que va necesitando. El año pasado, ante estas expectativas de devaluación, la gran brecha cambiaria, el productor vendió, aprovechó en septiembre cuando se hizo ese dólar soja. Generalmente fueron muchos, más que nada, productores chicos. Obviamente que hay productores que todavía deben tener algo de soja porque lo ven como una reserva de valor. Y respecto a cuál debe ser el valor, es muy difícil saberlo porque también, ¿qué pasa? Cuando yo creo que la economía se mueve por incentivos. Entonces, si vos decís, o el año pasado el productor vio el dólar 1, vio el dólar 2, hoy va a esperar, o la mayoría de los productores van a esperar que haya una medida que sea bastante importante, puede venir por el lado de una disminución en los derechos de exportación o algún tipo de medida para que los productores se desprendan. Como te digo, ahora en lo que es abril-mayo van a tener que vender algunos productores porque van a tener, tienen esas deudas que saldar, pero para aquellos que puedan atesorar o no esa soja, van a tener que necesitar un incentivo bastante importante, más teniendo presente que en unos meses más vamos a tener un cambio de gobierno que puede cambiar diametralmente el panorama, desde los derechos de exportación hasta el tipo de cambio. Entonces, hay que ver qué es lo que puede hacer el gobierno en esta materia. Obviamente son todas medidas más allá de coyunturales y de muy corto plazo, pero es difícil saber cuál sería el tipo de cambio o la medida que podría tomar el gobierno. Estaban hablando, como te digo, ya hoy se hablaba no solamente de un dólar soja, sino un dólar maíz, pero que eso también tendría impactos en toda la cadena, generaría muchos efectos negativos y hay que ver qué es lo que pone en la balanza el gobierno para ver cómo llega a las elecciones en octubre. Sí, lo que queda claro es que Brasil, más allá de la cuestión climática, tiene una política de apuesta al desarrollo del sector, ¿no? Y por eso este crecimiento tan marcado en la producción de granos, como también lo hizo Estados Unidos con políticas de Estado sostenidas. Bueno, ayer justo lo publiqué en un tuit a esto de la cosecha de Brasil y me preguntaban por qué se da eso. A ver, también yo creo que en gran parte hay una parte que es suerte del clima, producimos a cielo abierto, entonces el clima es sumamente importante en la producción que podamos obtener, pero después hay otros componentes importantes que son la tecnología que invierte el productor, todo el contexto macroeconómico que hacen que uno pueda invertir más en los cultivos, en un montón de cuestiones estructurales que acá tenemos mercados tan distorsionados que hacen que hoy estemos hablando de estas producciones que
que vienen cayendo. En soja pasamos de producir 60 millones de toneladas, hoy es solamente 25, la industria aceitera que se concentra en Rosario va a tener una capacidad ociosa altísima, pero bueno, también hay un montón de temas desde ley de semillas, hay un montón de temas ahí para tratar más interesantes que están relacionadas con aspectos diferentes del clima, que bueno, no los hacemos, creo que estamos constantemente pensando en lo que es el corto plazo, y no pensando en cómo diversificar nuestras exportaciones, cómo agregarle valor, cómo transformar ese maíz que en Córdoba producimos 20 millones de toneladas en promedio, salvo esta campaña, y solamente transformamos 4. Entonces algo mal ahí todavía estamos haciendo y que podemos mejorar. Y para resaltar también este dato de la pérdida de los 7.700 millones de dólares, porque se calcula que se perderían 15.000, 16.000 por la sequía, la mitad sería en la provincia de Córdoba, nada menos, aproximadamente un 45%. Realmente un número que asusta, y por eso decíamos en el arranque de la charla, este año más que nunca queda en evidencia la interrelación entre el sector agropecuario y toda la sociedad argentina. Gracias, Sí, Gonzalo. Nico, perdón que te interrumpa, un comentario al margen, yo creo que todavía esto no lo vimos, o sea, no lo estamos viendo el impacto todavía en la economía. Lo que es, para que no demos una idea, en Córdoba, por ejemplo, son 660.000 viajes menos en camión. O sea, solamente en eso, al margen después de todas las inversiones o todas las cosas que podría haber hecho el productor con el excedente o con los ingresos que tenga, va a tener un impacto en toda la economía, en los pueblos del interior que van a ver mermados sus ingresos, y eso tiene un efecto dominó que se va a ver en una merma en la actividad económica, como lo vamos a ver a nivel nacional, y más en nuestra provincia, donde el 30% de la actividad económica viene de la cadena agroindustrial. Perfecto, Gonza, muchas gracias por la charla, por el análisis como siempre, por la buena onda también. Un saludo grande y le damos el pase ahora a Fede Santangelo de Agroideas, que nos va a contar cómo está la cuestión en el sector de la carne vacuna, de dónde venimos y hacia dónde vamos, en otro año también complicado para la ganadería, ¿no? Por la sequía que va a dejar sus consecuencias. Fede, cuando vos quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? De vuelta en esta nueva charla granadera, que el otro día estaba haciendo la cuenta, empezamos nuestro 6º año en charlas, así que más que un logro todo este tema. Y bueno, sí me toca plantear el panorama de lo que es el mercado de las carnes, mucho también influido por lo que venía comentando Gonzalo en el tema de la sequía, ya lo vamos a ir viendo, pero dado todo lo que comentó Gonzalo, yo lo voy a, si bien lo tenía mencionado, lo voy a obviar, por una cuestión lógica que no tiene sentido estar repitiendo las cosas, pero el tema de la sequía ha influido muchísimo, tanto en la producción granaria, como lo comentaba Gonzalo, como en el tema de la ganadería también. Como siempre nos gusta contar la película a nosotros a lo largo de todos estos años, vamos a ir viendo un poco lo que planteaba Fernando allá en noviembre del año pasado, que ya veíamos en aquella fecha una foto complicada de la ganadería. En noviembre, recordemos, estaba el tema de la sequía, muchos meses de estancamiento de precios a lo largo desde mayo del año pasado se observaba un fuerte estancamiento de precios que, sumado a la sequía, volcaba cada vez más Hacienda hacia la faena y estancaba estancaba los precios, los valores de la Hacienda. Pero cuando analizamos la película a lo largo de los últimos años, a pesar de todas las restricciones oficiales en cuanto a tema de exportaciones, la película es un buen panorama, presentaba un buen panorama a lo largo de los últimos años. Mencionábamos una tranquilidad de precios en el corto plazo y que iba a depender mucho de lo que pasara con el tema de la Niña, que los pronosticadores hablaban allá que se iba a terminar hacia fin de año, inicios del inicio de este año, y que también, bueno, había que hacer cosas por el gobierno si proponíamos, ¿no? Obviamente que después estas cosas no ocurren, que era buen momento para empezar a sacar las restricciones con esa estabilidad de precios, porque se veía una suba de precios, los sacudones típicos que pega la ganadería. Siempre
ya lo decimos y lo repetimos, que la ganadería y por ende la carne sube a escalones y después se tranquiliza. Y bueno, que el sacudón podía haber algo de recuperación de precios para diciembre, pero que el sacudón lo veíamos en febrero. Así que obviamente el clima juega y seguirá jugando un papel fundamental para el sector como para el país. Mucho lo comentaba recién Gonzalo en términos de pérdidas de valores en miles de millones de dólares, y esto va a repercutir, y coincido netamente con lo que decía Gonzalo. Todavía la sociedad no tiene idea de lo que está pasando y lo que va a repercutir esta caída de la producción agrícola por términos de la sequía. Yo estoy en Buenos Aires y acá la gente no tiene la menor idea, y se hablan los periodistas, y recién algún periodista económico empiezan a hablar de los 15.000, 20.000 millones de dólares. Pero la sequía complicó más y avanzó más que hacia inicio del 23, y no fue solamente sequía, también lo mencionó, las famosas sequías de enero, la famosa helada del 18 de febrero, y el calor, la ola de calor que apareció en los últimos días de febrero, hacia 15 días seguidos con temperaturas por encima de 35, 40 grados, cocinó muchísimo el tema de las cosechas, de los cultivos, de las sojas de segunda, impactó en esta zona de Buenos Aires, en sojas de segundos, en maíces un poco más tardío, que muchas de esas sojas hoy las estamos comiendo con Hacienda, y muchos de esos maíces tardíos que en algún momento iban a ser, que en algún momento lo teníamos para cultivo, para cosechar los granos, también se está comiendo en planta, porque realmente los rindes han sido muchísimos. Y otro tema, que si bien se ha empezado a llover hacia fin de febrero, principios de marzo, esto es muy puntual. Los pronosticadores dicen que la Niña terminó, pero terminó con ciertas reservas, diría, por ahí en la macro. Hay muchas zonas del país en que todavía no ha llovido, o ha llovido, es muy variable. Hay zonas en donde llueve a 30 kilómetros, 50 milímetros, 80 milímetros, y 50 kilómetros no llovió nada. Es decir, que si vamos un poco más a la micro del campo, va a depender de la zona, de la región y de propios campos, en donde prácticamente no ha llovido nada, y estamos entrando en lo que nosotros llamamos una ventana de otoño, que es allá que nos empezamos a jugar el otoño y el invierno, en donde los cultivos de verdeos de invierno, avenas, raigrases, se empiezan a sembrar en febrero, marzo, pasturas en marzo, promociones de raigras que tienen que llover, que tienen que empezar en febrero. Todavía en muchas regiones no se empezó a sembrar o no empezaron a nacer, y ya estamos casi a fin de marzo, y que si los campos no llegan a entrar empastados en este pico, en menor pico de producción de forrajera en otoño, realmente el panorama que puede llegar en aquellos lugares se va a complicar muchísimo. Y obviamente lo que también acoto y va a afectar la macroeconomía, va a afectar las exportaciones, va a afectar el dólar y todo lo macro que no tiene sentido hoy hablar acá, pero ya muchos de nosotros conocemos. Bueno, solamente hoy parte de región de Córdoba y el sudeste de Buenos Aires se podría decir que ha llovido bastante bien. La zona todavía no ha recuperado un perfil hídrico, y bueno, es lo que les planteaba antes. La ventana otoñal se está achicando, esperemos que empiece a helar lo más tarde posible, porque si llegan a empezar a helar temprano, puede llegar a ser un combo letal para el sector. Y bueno, y allá, como veíamos, la suba fuerte de la carne empezó para el 20 de enero, subió casi un 50% en la suba de precio del novillo al mostrador, repercutió un 29% en el mostrador en febrero, algo más va a subir ahora en marzo, pero era algo que ya se veía, que nosotros lo preveíamos, una suba importante. Y cuando empezamos a hablar que la película venía más o menos bien, cuando nosotros llevamos a precios constantes
el precio del novillo, este es el precio del novillo deflactado por inflación, vemos que pasó una etapa complicada de 300, 400 pesos durante el 17, 18, 20, pero acá ya lo que fue a partir del año 21 y 22, el pico de precios de mayo que se dio el año pasado, de 530 pesos a pesos constantes, la película empezaba a venir bien. ¿Cuántas veces me han escuchado decir, y siempre lo decimos, y es un paradigma que tiene hoy el tema del mercado de ganados y carnes, que nunca la ganadería tiene la dinámica diferente a otros bienes? Nunca copia la inflación, jamás. Tiene una dinámica completamente diferente y que puede estar estancado durante muchos meses el precio de la carne, y después pega el sacudón y sube a escalones. Y es lo que pasó nuevamente este año. Cuando nosotros empezamos a comparar, esta es en diferentes fechas, la inflación mensual con la suba del gordo o la suba de la carne en términos porcentuales, hubo muchos momentos donde la suba del precio del gordo subía al 6% contra el 4% de la inflación, el 7% contra el 4%, el 10% contra el 4%, o hacia el año pasado, en noviembre del 21 había subido el 18% contra el 2%, el 12% contra el 4%, es decir, la ganadería le venía ganando al término de la inflación, y después empezó a tener un periodo crítico en donde el precio de la hacienda se estancó, pero el gran problema que empieza a aparecer acá, que durante todos estos años que podíamos tener estancamientos de precios, y yo recuerdo precios hasta 18 meses con valores iguales de la hacienda, no es lo mismo tener el estancamiento de precios cuando la inflación del país es el 1, el 1,5, el 2% anual, que cuando estos estancamientos de precio empiezan a correr contra un 5, 6, 7% de inflación, que es lo que empezó a pasar el año pasado. Entonces, cuando este estancamiento de precios ocurre con una alta inflación, se repercute y se resiente rápidamente el tema de rentabilidad o el valor neto de ingreso del novillo, que es lo que pasó durante la segunda mitad del año pasado. Fíjense cómo a precios constantes, de estar en uno de los mejores momentos, pasó a estar en uno de los peores momentos de los últimos años, como consecuencia directa que la inflación es el 6 y el 7%. En cuanto pega el sacudón, se recuperan los valores, y hoy podemos decir que la invernada, que el novillo gordo está en un término razonable en términos de valores, no es ni alto ni bajo, pero no estaría en un mal valor de la hacienda gorda. Claro, cuando lo comparamos contra mayo del año pasado, decimos que estamos mal, que son términos valores promedio de los últimos años, mejor que el 18, 19 y 20. Ahora bien, nuevamente, cuando tenemos, esto es muy parecido, en vez de llevarlo mensual, es la acumulación, es el crecimiento interanual de precios, de vuelta, agosto del 21, diciembre, mayo del 22, con subas del precio de la hacienda por encima del 100%, 80%, con una inflación del 50%, lo mismo pasaba, aunque con rangos más acotados, veníamos subiendo, ganándole a la inflación hasta el año pasado. El problema empieza a surgir cuando la inflación se desboca. Cuando la inflación pasa del 50 al 6% o del 7% mensual con un estancamiento de precios, puede llegar a ocurrir lo que pasó en diciembre, que la carne o el novillo había subido 30% contra un 95% de la inflación. Entonces, hoy el problema, más que sectorial, y el problema de la ganadería es que tiene por un lado esta independencia de precios y funciona distinto a la macro en general contra la inflación. Y acá voy a hacer una acotación a lo que mencionaba recién Gonzalo, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante también, que recién cuando hablaba que puede llegar a venir un dólar maíz, a la ganadería no va a trasladar suba de costo del dólar maíz, la va a resentir con una menor rentabilidad. Eso lo podría llegar a ser un pollero, lo podría llegar a ser alguna otra producción, pero en la ganadería el precio se lo marca el mercado. Entonces, una suba de costos por la implementación de un dólar maíz puede llegar a cumplir
se puede llegar a resentir muchísimo el tema de los precios, y es algo que voy a tocar un poco más adelante porque el dólar maíz no lo había pensado para esta presentación. Nosotros, para llegar a entender por qué pasó, mejor dicho, para llegar a entender o pronosticar, como nos gusta hacer en Agroideas, llegar a pronosticar o poder decir lo que pasó, siempre tratamos de entender por qué ocurrieron las subas, por qué el mercado se ocurre, o cuáles son las causas que llevan a un planchazo de precios, o cuáles son las causas que llevan a esta explosión de precios, para después recién poder contar o pronosticar hacia adelante. Y bueno, siempre nos basamos sobre la base, ya nos conocen, la base de todo lo que es estadísticas, indicadores ganaderos, números, y el año pasado fue un año de buena faena, con niveles altos de faena, allá alrededor de 13 millones de cabezas, lejos del pico del año anterior, del 2020, una faena por encima del año 2021. Este año mensualmente también empieza a venir por valores superiores, pero bueno, cuando tomamos faena mensualizada empezamos a ver una suba de los valores de la faena mensual con respecto a los años anteriores, y si ahora nosotros tomamos la faena del 2023 en lo que va entre enero y febrero, estamos observando un 12% más de faena que lo respecto a enero y febrero del año pasado. Y cuando empezaba a preparar esta charla y cuando empezaba a analizar bien los números, se me empezaron a quemar un poco los papeles de lo que venimos hablando nosotros, que siempre es, se vende todo y ajusta por precio. Y bueno, cuando seguimos comparando tentativamente toda la faena acumulada de enero y febrero del 23 contra el 22, y se sigue observando sí, este 12% más de faena, en donde hay casi un 13% de hembras y un 12% más de machos, empieza a haber un 12% más de novillitos de 2 dientes, mucha faena de novillos de 2 dientes también, empiezan a incrementarse varios valores que nos, de vuelta, ¿por qué empieza a pasar esto si hay más cantidad de hacienda faenada con respecto al primer bimestre del año pasado? ¿Por qué ocurrió realmente esta suba de precios? Y bueno, cuando seguimos en la conjunción de estos valores, empezamos a analizar, siempre decimos que la hacienda que sale del feedlot, la hacienda liviana, es la que marca los techos del precio de la hacienda. Y empezó a observarse lo siguiente, que cuando tomamos tanto la faena de novillos de 2 dientes y 4 dientes, o si le queremos sudar la de vaquillona de 2 dientes, es decir, la hacienda nueva, la hacienda que sale de los corrales, obviamente que es destinada al consumo interno, estamos hablando en miles de cabezas mensuales, y podemos ver cómo a partir de agosto, septiembre, había volúmenes importantes de faena, pero a partir de enero y febrero empezó a caer los niveles de faena, tanto de novillos de 2 dientes y 4 dientes, o de lo mismo cuando le sumamos las vaquillonas. Es decir, cuando hasta diciembre teníamos 800.000 cabezas de novillitos de 2 y 4 dientes y vaquillonas de 200.000, fíjense, con niveles importantes de faena, cuando estas categorías empiezan a escasear, es cuando empieza a rebotar el precio de la hacienda. Y hoy estamos teniendo niveles parecidos, estas 680.000 cabezas de febrero son los mismos valores prácticamente de mayo, junio del año pasado. Es decir, cuando la hacienda liviana, es otro de las siempre que venimos y remarcamos nosotros, cuando la hacienda liviana empieza a escasear, que es la que marca los techos del precio de la hacienda sube, y es lo que pasó. Escaseó el precio, escaseó la hacienda destinada al consumo y marcó la suba de precios a escalones. Nosotros veníamos observando esa disminución de hacienda de feedlot con los encierres del año pasado, y bueno, es lo que realmente ocurrió. Entonces, por otro lado, nada, está faltando, y vamos a ver cómo evoluciona esta presentación de hacienda, que es la que nos va a marcar los precios futuros de los novillos. Veamos un poquito lo que pasa con la cría. Con la cría se ha revertido la situación que veníamos hablando,
Y esta es una transparencia que la dejé tal cual se las mostraba el año pasado. Si ustedes recuerdan muy bien, el año pasado hablábamos que allá hacia el 2022, mayo del 22, cuando el gobierno empieza a poner restricciones financieras para la compra de dólares, para insumos, para herramientas financieras, el productor empezó a tener el ternero como reserva de valor. Es decir, prefería comprar el ternero caro y tener algo en el campo a tener pesos en el banco. Es decir, y es así donde se llegó a tener valores desde 1,20, 1,30, 1,40 contra el valor del novillo, y todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que estemos comprando terneros tan caros si la relación con el feedlot nunca nos da? Y bueno, el ternero dejó de ser una herramienta productiva, sino que era reserva de valor. Pero ¿qué pasó ahora en los últimos meses? Y ya había empezado a pasar, si ustedes se fijan muy bien, acá en un bache de abril, mayo, junio, que hubo una pequeña sequía también con una muy fuerte invierno, con muchas heladas, el precio del ternero dejó de subir y resubió un poquito más a partir de agosto, julio, agosto con lluvia. Pero cuando se empieza a acentuar la sequía, el precio del ternero no sube de la misma manera de lo que empieza a subir el gordo. Es decir, la sequía impactó fuertísimamente en términos de precio para la cría y la recría, no solo en términos de la parte productiva, sino porque no hay demanda para dónde mandar esos terneros de recría, porque no hay pasturas, no hay verdeos y no hay promociones de raigras que puedan llevar a meter ese ternero dentro del campo. Muchos terneros salieron tempranos con respecto a otros años, en enero, en febrero, livianitos de los campos de cría, porque la sequía estaba complicando muchísimo la vaca y el estado de la vaca y el ternero para no poder, no había lugar. Y los invernadores o los recriadores tradicionales a pasto previo a la entrada del corral, al no tener con estos riesgos climáticos, con esta sequía, con estos calores, más la helada, todo lo que veníamos mencionando recién, ¿dónde ponemos ese ternero si no tenemos lugar? Entonces, el ternero es reserva de valor siempre y cuando haya pasto para poder ubicarlo. Si el pasto no aparece, entonces no tenemos lugar para hacer. Y después, según datos que nos suministran algunas asociaciones y registros que vamos llevando por nuestra cuenta y una estadística casera que llevamos, se estaría hablando de casi 600.000 extras que habría en esta zafra, 600.000 terneros extras que había en esta zafra. Es decir, tenemos una mayor producción de terneros con una complicación por el lado de dónde colocar esos terneros, siempre y cuando que no hay pasto determinado. Entonces, ¿esto de qué repercute? Que el criador pasó a ser el que más cómodo estaba en el sector un año atrás con valores del ternero muy altos, a hoy estar, le diríamos, casi furgón de cola de lo que era el año pasado, de lo que es en el momento ahora. Fijémonos, el valor de ternero en marzo del 22 estaba a 368 pesos por kilo, hoy está en 500 pesos, es decir, una suba de 36% del valor. Si tenemos en cuenta que el gordo subió 50% en un mes, y cuando hablamos del 36%, el ternero tiene margen para seguir creciendo. El problema es dónde lo ponemos, de vuelta. Fijémonos lo que ha pasado con los precios de la vaca. La vaca buena ha subido un 40%, y las vacas manufactura y conserva subieron un 23 y un 17% con respecto a un año atrás. Y lo mismo que el vientre preñado. El vientre preñado, estos datos de entre surcos y corrales, sacamos promedio, 35% de suba, es decir, podemos hablar de un 30 o un 35% de suba en los ingresos del criador con respecto a un año atrás, con una suba de costos de muchas veces casi el 100% en algunos lugares. Entonces, hoy el criador empieza a estar complicado en términos de precios porque no ha subido el valor de su producción. El ternero por la sequía, la vientre preñado por el mismo motivo, y las vacas porque hay un puré de vacas, está saliendo mucha vaca del campo como consecuencia de la sequía. Muchas de estas vacas salen manufactura y conserva, y por otra parte, los primeros resultados de los tactos que empiezan a aparecer, si bien hay resultados dispares,
ahí empieza a haber muchos tactos vacíos, lo que va a repercutir en la aparición de este año, y bueno, ternero del año que viene, que para este país falta un montón, pero se le ha complicado muchísimo al tema del criador justamente por esto, porque no hay pasto para recibir los terneros. Si esa recuperación forrajera empieza a ocurrir, otro podría llegar a ser el cantar. Y cuando hacemos los datos a valores constantes del ternero, fíjense cómo el cambio de reglas de restricciones financieras, la suba del ternero empezó a ocurrir en todo lo que veníamos llamando nosotros de reserva de valor. Llegó a valer a precios constantes de hoy, en marzo, abril del año pasado, 607 pesos. Es decir, y acá tenemos los promedios anuales de los últimos años. Hoy cayó fuertemente a los valores noviembre, diciembre de este año y se recuperó parte de ahora. Ahora bien, estos 502 pesos de ahora, si bien está un poco más abajo de los 515, no sería un mal valor cuando lo comparamos contra 17, 18 y 19, que realmente la situación del criador estaba mal, y una leve recuperación del 20. Es decir, la película no deja de ser mala, pero la situación se está complicando ahora. En cuanto analizamos todos los eslabones del incremento de precios, tanto de la invernada, el consumo, los precios de la carne al consumidor versus la inflación, no dejemos los últimos años anteriores, 19 y 20, muy buenos años para el criador, en donde el invernador siempre venía perdiendo contra invernador, fildotero, engordador, llamémosle, siempre venía perdiendo contra el ternero. Recordemos, ternero reserva de valor, se complicaba la situación de los fidloteros y era hasta para tener un 21 parejo en términos de suba de precios de las tres actividades, y en donde prácticamente todos los sectores se le venía ganando a la inflación. El consumo liviano, el precio, la verde es el engordador, la roja es el precio de la carne y la azul es es la inflación anual. Fíjense que prácticamente lo que sube el gordo, sube la carne. Puede haber algún año donde suba un poquito más, como este año que la hacienda gorda subió, el año pasado, perdón, la hacienda gorda sube un 30 y la carne un 40 porque hay una suba y traslado de costos extra media res, como luz, salarios y mismo vivir del carnicero y o supermercado. Ahora bien, hasta años anteriores se le venía ganando a la inflación. En el 21 empezó a perder, pero en el 22 perdimos como en la guerra, en todas las actividades. De vuelta, que es cuando la inflación empieza a tomar un ritmo galopante y es lo que se prevé para este año. Veamos un poquito el mercado interno, cómo fluye. El año pasado, a pesar de las restricciones gubernamentales, siguió teniendo un volumen importante de exportaciones. Se exportaron 900.000 toneladas de carne, que son valores sumamente importantes en términos de volumen, y por 3.400 millones de dólares. Récord, diría, casi récord de los últimos años. Entonces, nada, uno le quiere hacer entender, pero es casi imposible, ¿no? Si ponemos restricciones en momentos donde necesitamos dólares, la carne puede aportar, porque aparte no es importador de insumos, pero bueno, es imposible llegar a hablar con esta gente de estos temas, pero en donde, bueno, exporta buenos volúmenes con muy buenos valores, y acá tenemos los precios de la Hilton, y la Hilton repercute mucho. ¿Vieron cómo puede llegar desde marzo a 16.000 dólares a bajar a 9.000? En noviembre hay una alta volatilidad en términos de precio, pero sí repercute mucho estos valores de la Hilton para los exportadores para comprar el novillo Hilton o el no Hilton, que muchas veces puede llegar a competir hasta con el supermercado. No cuando está en valores bajos, pero sí cuando está en valores altos, a pesar, de vuelta, de las restricciones y a pesar de la brecha cambiaria. Eso obviamente. Si bien el gobierno viene haciendo devaluaciones puntuales a lo largo de los meses, no alcanza la devaluación a veces a cubrir la inflación, y tampoco estamos muy lejos con una brecha del 100%
de brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Cuando vemos un poco, esto es para que lo tengan y lo puedan ver, los principales indicadores, estamos en las 900.000 toneladas de volumen exportado, que son valores importantes en los últimos años. Estamos en las 3.100.000 toneladas, que también es un volumen importante en términos de producción, pero fue como consecuencia de una alta faena. Se exporta prácticamente, no llegamos al 30, al 28-29% de la exportación, es un valor importante, y este consumo aparente y consumo por cápita, a este consumo por cápita no le doy bolilla prácticamente, porque cuántas veces hemos escuchado que por la crisis económica se come menos carne, y este año hay más crisis económica que el anterior y se comió más. Este dato surge de restar la producción menos el volumen exportado dividido a la población. Entonces, si esto es bajo, si la producción es baja, obviamente que vamos a comer carne porque no hay nada que comer. Entonces, el término del consumo es completamente irrelevante contra el precio. Sería si el ingreso económico de la población obviamente fuera mayor, el precio de la carne estaría más alto. Con respecto al mercado externo, China vuelve a comprar en Argentina. Apareció un caso de vaca loca atípica en Brasil, donde estuvo cerrado durante 2 o 3 meses de la compra de sus exportaciones. Básicamente Brasil es el principal proveedor de China, segundo es Argentina. Durante este primer bimestre aumentó un 20, un 22% sus compras en Argentina a 55.000 toneladas, aunque con precios bajos. Y fíjense ustedes que a pesar de la suba de precios de los volúmenes exportados hacia China, el precio de la vaca no subió. Obviamente acá implica por el tema de este puré de vacas que venimos hablando. Y se dieron con las dos características importantes. Brasil con la aparición de vaca loca típica que lo sacó del mercado, que recién les decía, y apareció nuevamente la peste porcina africana, y este es un dato para tener en cuenta y para seguirlo en el futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos lo que pasó en el 2018, 2017, 2018, no recuerdo muy bien cuándo fue el año de aparición de la peste porcina africana, en donde China tuvo que sacrificar más de 150 millones de cabezas de cerdo. En caso que tuviera que ocurrir un caso similar y tenga que sacrificar millones de cabezas de cerdo, le va a faltar oferta de carne para abastecer su mercado interno, lo cual va a salir a comprar mayor cantidad de carne vacuna, amén de lo que el USDA ya está pronosticando, 3,5 millones de toneladas para este año. Es decir, un mercado internacional que, a pesar que Brasil volvió, China sigue demandando, y estar muy atentos a lo que puede aparecer, de lo que pueda pasar con el tema de la peste porcina africana. Y bueno, y a partir de acá contamos lo que pasó y tratamos de entender nuevamente lo que pasó para poder ver lo que puede llegar a pasar o ocurrir en el futuro con la mirada de lo que nosotros pensamos. Y bueno, como les decía, la cría venía cómoda en los últimos años, pasó a estar atrasada en el último año por esa suba de la inflación y de esa no suba del ternero. Sus productos, terneros, vientres, vacas, subieron 30% en los últimos 12 meses, con una suba importante de costos. Y nosotros lo que pensamos y vemos es que el ternero pasó de ser reserva de valor a depender del clima. Hoy el precio del ternero va a depender del clima y de esa famosa ventana otoñal que pudiera ocurrir en el rebrote de los pastos y en el rebrote de los campos. Y de vuelta, la niña se fue según los meteorólogos, pero depende mucho de lo que ocurra en cada campo y en cada zona. De vuelta, parte de Córdoba está bien, el sudeste de Buenos Aires está bien, demás regiones está ahí. Y la reserva, este rebrote otoñal, que se da de febrero, marzo, abril, cada vez esta ventana es más corta, ya estamos a fin de marzo, entonces si no llega a venir unas lluvias en las zonas que está faltando, que no llega a rebrotar o a poder sembrar verdeos, avenas, raigrases o promociones del raigras, no sabemos dónde colocar estos terneros,
en donde va a venir. Y amén, que no empieza a venir helador temprano, que no empieza a venir frío y heladas temprano, porque va a complicar muchísimo el sector. No va a permitir este rebrote de los campos y no vamos a poder entrar al invierno empastado. Hubo muchas zonas donde no se pudieron hacer reservas forrajeras, donde no se pudieron hacer rollos. Algunos productores pudieron hacer algo de silo de maíz, aquellos recriadores básicamente que puedan haber hecho silo de maíz. La cosecha de granos es menor y va a haber poco maíz, como bien decía Gonzalo. Pero si los campos no se empiezan a empastar ahora en el corto plazo que queda para el otoño, ojo, si empiezan a helar temprano con poco pasto, si las vacas en mal estado, porque el puré de vacas puede llegar a ser cada vez mayor. Segundo, el ternero va a valer siempre y cuando el recreador tenga pasto para poder meterlo. En caso que sigamos complicado, va a depender. Entonces el ternero va a depender del clima. ¿Tiene margen para subir? Nosotros pensamos que hoy el ternero tiene que estar valiendo 600 pesos. Está costando venderlo a 500, a 480 y a 460. Es decir, esta relación gordo-reposición es muy ventajosa y hace años que no la teníamos. El feedlot se le está empezando a dar vuelta a la tortilla, sin decir que ahora es panacea. Sufrió una gran descapitalización en el último semestre fundamentalmente y en los últimos años también, generalmente en los segundos semestres. Recordemos siempre que hoy tenemos esta excelente relación de compra-venta y que desde el 2019 no se observaban estos valores de relación compra-venta en donde el gordo está por encima de la reposición. Tenemos costo del kilo ganado inferior al costo del kilo vendido sin tener en cuenta ese costo financiero. Va a haber problemática para abastecer el maíz porque hay poco maíz y hay una competencia por otras producciones y muchas veces esa competencia también es desleal en términos de mercado de compras en negro y todas estas cuestiones. Pero empezamos a ver, ahora vamos a ver un poquito cómo en el último mes, vamos a ver los nuevos datos de SENASA, un llenado de los corrales. Esta es la existencia en millones de cabezas de la existencia de engorde a corral y obviamente empezamos a ver cómo prácticamente ocurren todos los años a partir de abril, mayo, junio, los corrales se empiezan a ocupar. Fíjense los valores de ocupación que teníamos el año pasado. Y cuando nosotros empezamos a observar que esta ocupación empieza a bajar y a disminuir, la suba del precio se viene. Entonces, hoy estamos empezando a faenar, pongámosle lo que ingresó en octubre, noviembre, diciembre, según la eficiencia, según los kilos de entrada y esto. El último dato de SENASA es que empieza a subir la suba del llenado de corrales. Y lo que nosotros venimos hablando también nos indican que los corrales se empiezan a ocupar. Y va a depender mucho de esto, de lo que ocurra con el precio de la hacienda gorda de acá a futuro. Entonces, vamos empezando a apuntar y a terminar. El ternero, hay margen para la suba de precios, a pesar que hay una mayor oferta, pero depende del clima. Si el recreador puede comprar ese ternero, porque puede comprar porque tiene pasto, puede llegar a subir. Hay mucho ternero que ya se vendió, que ya salió, así que no va a haber una cantidad de ternero disponible para la segunda mitad del año. Dependiendo del campo, el productor, el criador lo va a poder aguantar o no y el recreador lo va a poder comprar o no. Para nosotros, en aquellos campos que hay producción, que hay forraje, que hay pasto, es buen momento para salir a comprar el ternero porque está en precios razonables y tiene margen de suba. Ahora bien, la hacienda gorda, ¿qué va a pasar con el gordo y qué va a pasar con la carne? La suba importante ya ocurrió, fue en febrero, fue en fin de enero, febrero, marzo.
es muy difícil que pueda llegar otro subir a escalón importante en los próximos meses. Es decir, estar hablando un 20, un 30% como para los próximos meses. A lo sumo puede llegar un 5 o 10% durante este mes de abril, mayo, junio. No una suba importante. A partir de acá va a depender de lo que ocurra con los feedlots. Para nosotros es clave y siempre decimos, lo que sale del feedlot es lo que nos marca la evolución de precios futuros de la hacienda. Para esta época se ve un llenado importante y lo que venía mencionando, pareciera que se vienen a ocupar. En caso que esta importante ocupación se dé, nosotros inferimos que va a ser un año similar al año 22, con una estabilidad de precios para mayo en adelante, junio en adelante, dependiendo del grado de llenado, una estabilidad del precio del gordo con alta inflación. Es decir, vamos a empezar a perder en la segunda mitad del año gran parte de esta suba que estamos teniendo. En caso de una ocupación moderada, podría llegar a haber subas a lo largo del año, no en esta magnitud como tuvimos en el último mes, pero sí de un 3, 4, 5% mensual, algo igual o menor que la inflación. Ahora bien, quiero tocar el tema que mencionó Gonzalo recién. Yo creo que dólar soja 3 viene de cabeza. Eso hay que, por más que el secretario de Agricultura diga que no, el dólar soja 3 viene de cabeza. Hay que ver si viene el maíz 1, por llamarlo de alguna manera, que es muy probable. Y acá sí, entonces va a empezar a repercutir en el costo de la ración del productor y veremos qué hace el feedlotero y si el mismo productor que tiene granos para transformarlo en carne no prefiere vender un maíz 1 a transformarlo en carne. Eso es algo que no tenemos. Entonces, en caso de ocurrir un maíz 1, por ahí puede haber una menor ocupación de precios de los corrales, y alguna suba a lo largo del tiempo. Va a depender esto, por eso nosotros hoy estamos hablando de escenarios. Hay variables que nosotros no tenemos condicionados. Clima y macro. A modo de conclusión, bueno, ya hablamos del riesgo climático, las sequías y todas estas cosas. Ha habido mucha descapitalización, y lo mencionó muy bien Gonzalo, por parte del agricultor. No hay plata, entonces también va a incidir en la compra del ternero, en la compra del gordo. No va a haber plata ni para el productor que perdió, ni para el transportista, ni para el interior, ni dólares para el gobierno, ni retenciones. Año complicado desde la macro. Va a haber competencia con otras actividades, fundamentalmente los polleros, por el maíz. No hay maíz, va a haber mucha competencia. China sigue demandando carne y esto es bueno para nosotros. Hay que ver qué quiere hacer el gobierno o no. Va a haber márgenes ajustados. Hoy vamos a encontrar si podemos ponerle ganadería ajustada para este año, porque hay un incremento de precios de la hacienda por debajo de la inflación, con una suba en los costes de alimentación, tanto porque hay menos maíz, y hemos visto que cuando ocurrió el dólar soja 1 y dólar soja 2, impactó directamente en el costo de los núcleos proteicos, de los subproductos proteicos. Por lo cual, si bien el dólar soja 3 va a incrementarse esto y va a tener suba del precio de tanto del maíz. Independientemente que ocurra el maíz 1 o no, el gobierno viene devaluando todos los meses el precio del peso contra el dólar, por lo cual el precio del maíz va a seguir subiendo. Hoy estamos en 52.000 pesos y va a seguir subiendo todos los meses. Entonces, suba del maíz, con o sin maíz 1, más subproductos proteicos, va a ir encareciendo el tema de la dieta del productor. Y esto va a ser una carrera contra la inflación que, si me dicen a mí, yo creo que la vamos a ir perdiendo, porque hoy la inflación está desbocada, estamos en el 6,7, este mes ya plantean 7 y Dios dirá lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro. Bueno,
hasta acá era un poco el panorama que nosotros queríamos mostrarle y bueno, agradezco y estoy atento a sus preguntas. Yo te quería consultar sobre todo por el segundo semestre, haciendo alusión a lo que dijo alguna vez el expresidente Macri. El segundo semestre. ¿Cómo? Me suena el segundo semestre. Sí, sí. Segundo semestre. Hay 1.600.000 cabezas en los fieldos, de acuerdo a aviso de Senasa, en enero. Pero, Febrero. Enero, febrero. Bueno, se supone que va a ser un año de engordes cortos porque no hubo recría y que por lo tanto habría mucha oferta en los meses del verano. Pensando de agosto en adelante, habría poca invernada y también poco gordo liviano. Podría haber, y además entrando en la primavera, un cambio del ciclo ganadero con más forraje, con la reaparición del recriador, si querés, sin ganado en los feedlots, un encarecimiento tanto de la invernada como del gordo, ya segundo semestre instalado. A ver, yo el gordo no lo veo tanto, Nico, porque hoy tenemos 1.600.000 febrero contra algo bajo, y esto la tendencia es que suba para los próximos meses. Recordemos que el año pasado llegó casi 1.900.000, casi 2, 1.9, no, bueno. Pero en esta época, marzo, abril, mayo, los corrales se ocupan y lo que entra recién en mayo va a estar saliendo noviembre, octubre, noviembre, es decir, hay que evaluar esa evolución de los corrales. Voy promedio a ponerle 100, 120 días de ocupación promedio, por lo cual es clave esa evolución del llenado de los feedlots para ver qué pueda llegar a pasar con el gordo. Segundo, el tema de la invernada, bueno, va a depender mucho del clima esto, Nico, porque vos me decís, sí, llueve en septiembre, pero si nos comimos todo lo poco que hay en el otoño, no, en la primavera, por más que llueva, las pasturas van a estar destrozadas. Ya quedaron muy destrozadas yo te puedo mostrar fotos o ves alfalfas en la zona de sequías y es tristísimo. Entonces, eso ya está condicionada la producción de la alfalfa porque no mantuvo reservas, porque las plantitas están raquíticas, porque las festucas no tiran. En donde no llovió el panorama es crítico, es complicado no crítico. Por eso es muy difícil hablar genérico, es muy puntual a lo que pasa en cada región, en cada campo. Cada campo siempre decimos que es distinto, porque uno puede hacer reserva, uno puede hacer rollo, otro puede hacer silo de maíz, otro no puede hacer nada, otro tiene gente, otro tiene mixer. Son mundos apartes la ganadería, pero la macro en general, los números ganaderos, indicadores ganaderos nos dan que si llega a ocurrir un llenado importante, puede haber mucha carne disponible con el año pasado, sumado a una oferta importante de vacas, porque antes que se me muera en el campo prefiero venderla. Pero bueno, el maíz uno no lo había pensado. Seguro. Sí, y también hay que tener en cuenta que estamos en marzo, como vos decías, entrando el otoño, se pueden venir los fríos y heladas, y esto limitar la posibilidad de rebrote de pasturas, y por lo tanto la posibilidad de la acción del recriador en el negocio, ¿no? Y que se adelante todavía más la zafra y que al mismo tiempo se adelante el ingreso a los corrales. Sí, Dios no quiera que venga el helador temprano, porque puede llegar a ser muy complicado. Y el criador que pasó de tener márgenes realmente buenos en los últimos años, de 2020 a esta parte, a ser ahora el último orejón del carro. Sí, furgón de cría. Hoy por hoy te diría que es el furgón de vuelta porque sus ingresos se vieron un 30% subido en el último año. Pero pensando en la industria frigorífica, digamos que habría hacienda para faenar. Quizás el perjuicio del precio en el kilo de la carne o del valor de la media red, pero con altos niveles de productividad. Sí, hacienda para faena va a haber. Hacienda para faena no. Me parece que haciendo una presunción este año 2023 va a ser más parecido al 22 que al 21. En el 21 no llegamos a las 13 millones de cabezas, el año pasado 13 millones y medio. Entonces, me da que vamos a estar entre 1.100.000 y 1.200.000 cabezas que a menos de 1.100.000. Por eso, me da más la sensación más parecido al 22 que al 21. Después, bueno, lo tenemos a Dante y va a hablar un poquito el tema de los subproductos, que es otro tema
importantísimo para el tema de la rentabilidad del negocio de la industria. Seguro, bueno, ya que estamos y ya que lo mencionaste, le vamos a dar el pase a Dante Serino, si le puedes habilitar el micrófono, Vero, para que nos cuente qué está pasando con el negocio de los subproductos y también al cierre de la charla ganadera. No sé si Dani después quiere agregar algo más, pero sí, el subproducto sin duda es un insumo y un ingreso muy importante para la industria frigorífica, y hubo anuncios de cambios en las políticas que por ahora no se concretaron, como tantos anuncios, y por lo que decía Daniel en el arranque de la charla, el negocio de la venta del famoso quinto cuarto viene muy complicado. Dante, ¿qué nos puedes contar? Bueno, bien, buenas noches entonces a todos. Después de escuchar los análisis, que la verdad que es brillante poder ver los datos y el análisis que nos han hecho tanto Fede en toda la parte de ganadería como la parte que vimos el cereal, porque todo lo que ellos analizaron es lo que desemboca en nuestra industria, ¿no? Realmente recolectamos todos los problemas y después de escuchar todo, uno llega a la conclusión que Argentina siempre es un país de las fotos, ¿no? Como salís en la foto es como te fue el negocio. Si vendiste en diciembre, perdiste una fortuna; si vendiste en febrero, te fue muy bien el negocio, y permanentemente va pasando esa situación, ¿no? Como para agregarle datos a lo que comentaba Fede, a ver, venimos con buenas faenas, enero, febrero, pero ya se empezó a notar mucho en la venta de carne. Siempre la faena, la venta de carne, se ve después el proceso. Yo le estoy estimando mínimo una caída del 15% ya, si contamos con los valores de venta o con los volúmenes de venta que veníamos en enero a esta semana. Marzo siempre es un mes muy malo de ventas. Tenemos el comienzo de las clases, bueno, una serie de condiciones especiales, ¿verdad? Pero ya se nota el impacto en el mostrador de los precios. Así que eso es una variable que va a empezar a jugar ahora. Si bien los mercados por ahí están con precios altos, que es normalmente lo que pasa en Buenos Aires, en Cañuelas, ¿verdad? Por los fenómenos que pasan en Buenos Aires, pero bueno, ya impactó en el mostrador el precio. Y respecto a la industria es muy sensible a los vaivenes de los volúmenes de faena, pero también, como decía Nico, el famoso quinto cuarto, ese quinto cuarto que en algún momento en valor del producto ha sido el 20-25%, hoy está en los valores más bajos de los últimos años, dado que el cuero está estancado, es un producto que dejó de tener valor a nivel internacional. El cebo y el hueso, que es otro de los subproductos de la industria, va repuntando un poquito por la época del año, pero no son valores representativos. Y todo lo que es la menudencia vacuna, también con muchos problemas en la exportación. El consumo recién de eso se va a empezar a mover cuando empiece el frío. Entonces está la valorización que hace el frigorífico del recupero de productos está muy bajo, y con costo que nos van por el ascensor, esa es la verdad. Nos viene corriendo todos los gastos de atrás, entonces está entrando la industria frigorífica en una situación bastante complicada también, ¿no? Y no se avisora en cuanto a los subproductos del frigorífico un cambio de tendencia demasiado marcado en los precios, ¿no? La menudencia un poco porque el frío empieza a tener demanda, pero de todas maneras ya no hay un consumo tan importante porque cambió la matriz de consumo en Argentina. La gente consume algunos productos de parrillada que también no están muy valorizados hoy. Así que de esa parte vamos a tener un problema en la industria, ¿no? Todo eso, en definitiva, repercute directamente al precio que llega a la carne al consumidor. Así como el carnicero tiene que ir agregando su aumento de costo, la industria frigorífica también le pasa la misma situación. Antes, cuando decís cambiar la matriz de consumo, ¿te referís a la inclusión de nuevas carnes o cambios en los cortes, el consumo de cortes vacunos? No, me refiero a los subproductos, a la menudencia, ¿no?
Es decir, hoy cada vez menos el consumo de las partes más importantes de la menudencia, que es el mondongo, el hígado, el rabo. Hoy no, el consumo de la sociedad moderna no pasa por esos productos. Totalmente, totalmente. ¿Y tenés o se puede calcular un valor de recupero por kilo producido? No, eso es muy relativo, Nico, es muy difícil determinarlo porque depende de la capacidad de colocación de cada uno de los actores, ¿no? Volúmenes, zonas de venta, posibilidad de exportación, todo eso. Es muy difícil determinar el valor. Pero esto lleva a que la industria cobre el servicio de faena en prácticamente todo el país. Exactamente, la industria necesita ir trasladando este aumento de costo vía servicio de faena. La matriz de gastos del frigorífico se compone en una parte muy importante de la masa salarial, que se viene actualizando permanentemente a la par de la inflación como mínimo. La energía, que en el interior es bastante más alta que en Buenos Aires. Todo el combustible para mover la distribución de la mercadería, ¿no? Y ni hablar si a esta matriz de gasto le ponemos la amortización que corresponde a los vehículos de transporte, donde hoy adquirir un camión es prácticamente una inversión que se ha escapado de las posibilidades de la industria. ¿Y cuánto se cobra? ¿Hay un valor de referencia en lo que se cobra por el servicio de faena a los usuarios? No, eso también es muy difícil, Nico, porque, digamos, eso depende por zonas del país, por las distancias, por la distribución, quién tiene a cargo llevar la mercadería, todo. También son valores de muy difícil comparación por esas situaciones. Vos accederás a publicaciones que hablan de valores que también normalmente no son los correctos, porque están teñidos de alguna tendencia que quiere dar el sector que lo publica hacia el negocio, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, ¿cómo ves el escenario para la industria, Dante? Porque decía Fede recién que hay encierro en los feedlots, que va a haber oferta abundante. Por otro lado, sería hacienda más bien liviana, por lo tanto también menos kilos por unidad de faena, con costos crecientes, con paritarias, inflación. Como alta faena al mismo tiempo, como decía Fede, ¿cómo ves el escenario? Yo creo que, a ver, para la industria frigorífica, dividamos exportación de consumo, vamos a referirnos a consumo. Me parece que va a ser similar al año pasado. Normalmente la industria tiene que pasar su incremento de gasto, no tiene ninguna posibilidad, no tiene colchón, es un negocio muy justito, de muy baja rentabilidad, entonces no hay chance de decir, espero el mes que viene para trasladar tal incremento de las cosas. Eso en algún momento amortizamos los gastos con una valorización de los subproductos que vemos lejano este año, ¿no? Los volúmenes van a ser siempre similares. Yo comparto con Federico que se están llenando los feedlots. Eso va a ser una salida importante quizás hasta julio, agosto. Habría que ver si hay mercadería para reponer en los feedlots. Es decir, si este alto encierre estamos adelantando el ingreso y después va a faltar, o está esa cantidad de terneros que dice Fede. Si está esa cantidad de terneros, va a ser un año de precios estables, como él dice, no va a haber mucha posibilidad de suba. Es muy claro que también si hay estabilidad de precio con alta inflación, la carne se va a colocar más fácil que lo contrario. Digamos, este salto del 60% en 3 meses impactó. Si ahora se plancha, el aumento de sueldo va a ir haciendo que vuelva a quedar en un precio acomodado, ¿no? Entonces, el frigorífico un poco va dependiendo de eso, y quizás cuando se dan esas posibilidades de alta faena y que hay fluidez de venta, a veces puede quedarse con un poquito más de margen y acomodar sus números en la industria frigorífica. Dante, muchísimas gracias por el comentario y por haber respondido a por lo menos mis inquietudes, no sé si fueron las de todos, pero traer un poco más de claridad y de luz sobre lo que está pasando con la industria y la venta de los subproductos.
Llevamos 1 hora 50 de charla ganadera, una charla que se hizo quizás un poco más prolongada de lo que estaba presupuestado, pero muy interesante tanto el análisis de Fede como el de Gonzalo, y por supuesto también lo que comentó Dante respecto de la situación de la industria y de los subproductos que surgen de la faena vacuna. De mi parte, nada más, agradecerles a todos por la compañía y seguimos en contacto, porque estamos en contacto siempre a través del WhatsApp o redes sociales, y hasta la próxima charla que organice FIFA. ¿No? En nombre de AFIP, FIFRA, y les damos las gracias a todos los que participaron. Realmente se aprende mucho, se entiende mucho el negocio con la explicación que nos fueron dando, y nos vamos, creo, con la preocupación de esos 7.000 millones de dólares que van a faltar en la provincia, que me parece que van a pegar muy fuerte, ¿eh? Es un tema que creo que todavía no le estamos dando la magnitud que corresponde. Gracias, Dante, y gracias a Bueno, todos. Hasta la próxima. Un saludo. buenas noches.